Primero habría que diferenciar, ¿no?, qué es geografía, la geografía antigua, o geografía descriptiva también que le denominan, y qué es la ciencia geográfica, ¿ya? Para ello vamos a ver cuál ha sido el origen de la geografía. Miren, la geografía nace en Grecia, ¿ya? En cambio, la ciencia geográfica nace en Alemania, ¿ya? Cuando hablamos de la geografía antigua, ¿ya?, o de la geografía descriptiva, viene de dos vocablos griegos, ¿no?, etimológicamente, claro. Geo, que significa tierra, y grafia o grafos, que significa descripción. Por lo tanto, podríamos decir que la geografía era la descripción de la tierra. Pero ojo, cuando hablábamos acá de la descripción de la tierra, nos referíamos a ese pedazo de naturaleza que hay, ¿no? No estábamos haciendo referencia todavía como planeta, porque aún no se podría determinar ni la forma ni las dimensiones de la Tierra, ¿ve?, como planeta, claro, ¿no? Por eso solamente se enfocaba en ese pedazo de territorio, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién es este personaje que fue denominado como el padre de la geografía antigua? El señor Hecateo de Mileto, ¿no?, por su obra Los viajes alrededor de la Tierra. Pero ya cuando pasamos a la ciencia geográfica, ¿ya?, primero debemos definir qué es una ciencia. ¿Cuándo se le denomina ciencia? Ciencia se denomina recién, ¿no?, cuando mediante una serie de procesos sistemáticos, ¿no?, mediante una serie de estudios, se logra comprobar algo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó aquí en la geografía para que sea denominada una ciencia? Este señor, Alexander von Humboldt, ¿no?, empieza a explicar el por qué ocurren las cosas, ¿no?, y crea su principio de la causalidad. Por ese motivo, como esta persona empezó a estudiar, empezó a explicar las causas, ¿no?, o creó el principio de la causalidad y explicación, se le denomina padre de la geografía moderna, o también padre de la ciencia geográfica. Bueno, sus obras más resaltantes tenemos Cosmos y los viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente, ¿no?, es decir, de América, ¿no?, incluso en alguna ocasión visitó también Perú, ¿no? Ahora, entendamos lo siguiente. Mira, a ver, en la geografía antigua únicamente se veía a la naturaleza, ¿ya? Pero seamos honestos, actualmente en geografía solamente estudiamos la naturaleza, no, sino vemos temas como demografía, por ejemplo, actividades económicas, donde vemos muy importante la relación del hombre. El hombre modifica la naturaleza, ¿no? Por ese motivo es que, a diferencia de la geografía, que solamente era la descripción de la Tierra, ahora en la ciencia geográfica su objeto de estudio es la interrelación que hay entre el hombre y la naturaleza, y también la naturaleza en el hombre. Por eso se llama acá, ¿no?, la interrelación del hombre y su medio. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la definición actual de la geografía según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura? Dice que es una ciencia fáctica social que localiza, describe, compara y explica al espacio geográfico en actividad. Si te das cuenta, ya le está denominando ciencia, ¿ve?, porque se investiga, se estudia. Se denomina fáctica porque es algo que existe, y social porque involucra al hombre, ¿ve? Ahora, el término localiza, describe, compara, explica y actividad son principios geográficos que lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora, el espacio geográfico entonces, ¿ya?, es todo el ambiente que nos rodea, pero está constituido tanto del paisaje natural como también del paisaje cultural. ¿Ven? ¿A qué denominamos paisaje natural? A todo aquello que no ha sido modificado por la mano del hombre. ¿Ven? Tenemos a nuestra atmósfera, tenemos a la hidrosfera, tenemos a la litosfera, ¿no?, o geósfera, ¿no?, y la especie que le da vida, ¿no?, o la parte que le da vida es la biosfera. Ahora, por ejemplo, tenemos el Nevado Huaytapallana. ¿El Nevado Huaytapallana ha sido intervenida o modificada por el hombre? No, ¿verdad? Por ese motivo sigue siendo paisaje natural. A ver, este lugar que está muy cerca de Huancayo, Torre, ¿no?, o muy cerca del centro de Huancayo, ¿no?, Torre. ¿Ha sido modificada por el hombre? ¿Ha ido un hombre ahí a tallarlo de repente? No, ¿verdad? Por ese motivo sigue siendo paisaje natural. En cambio, el paisaje cultural es lo que sí el hombre ha modificado. Por ejemplo, mira, ve, está majestuosa, ¿no?, el Parque de la Identidad de Huanca, ¿no?
Aquí, por ejemplo, el hombre sí ha tenido la intervención, el hombre sí ha modificado la naturaleza, el hombre lo ha creado. Por ese motivo se llama paisaje cultural. ¿Ven? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El sitio arqueológico de Aguaturo, ¿no? En Náhuac. Eso, por ejemplo, ha sido también creado por el hombre. ¿Ve? El hombre es el que ha creado todos estos almacenes, ¿no? Y también ahora otra obra majestuosa, ¿no? El puente Comuneros, ¿no? Ahí está, ¿ve? También ha sido creada por el hombre. Entonces, el paisaje natural es aquello que no ha sido modificado por el hombre y el paisaje cultural el que ha sido modificado por el hombre. Los griegos a este paisaje cultural también tenían otra denominación, le llamaban el ecúmene, ¿ya? Ahora, algo más. A todos esto, también la unión del paisaje cultural con el paisaje natural se le denomina también paisaje geográfico. ¿Ya? Bien. Ahora, pero no todas las personas pensaban igual de la geografía. Había algunas personas que decían, pues, ¿no? La naturaleza se tiene que respetar, ¿no? La naturaleza es quien determina cómo nosotros debemos vivir, ¿no? Si lastimosamente pues hay un río que nos está bloqueando a dos lados, nosotros no podemos cruzar, ¿no? Tenemos que respetar el río, ¿no? Nosotros tenemos que adecuarnos al clima, decían. Mientras que también había otro grupo de personas que decían, no, el hombre puede modificar la naturaleza. Si está un río que nos impide el pase, podemos crear un puente, decían. Entonces, a esas dos formas de pensar le llamaban tendencias o enfoques o también teorías. Tenemos al determinismo geográfico, surgido en Alemania, por eso también se llama la escuela alemana, ¿no? Ahí está, ¿ve? En Alemania. Fue desarrollado por el señor Friedrich Ratzel, ¿no? Y decía, ¿ve? La naturaleza es lo más importante. Aquí vemos que hay un río y nosotros tenemos que, pues, adaptarnos al medio ambiente, ¿ve? Mientras que el enfoque o teoría o tendencia posibilista que surge en Francia, ¿no? Dice pues que el hombre en realidad sí puede modificar la naturaleza, ¿ve? Y fue desarrollada por el señor Paul Vidal de la Bleche, ¿ve? Y efectivamente, ¿ve? El hombre ha podido modificar la naturaleza. Entonces esas eran las dos tendencias, ¿no? El determinismo y el posibilismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios geográficos? Cuando hablamos de principios geográficos estamos hablando pues de aquellas bases, aquellas formas de repente de poder estudiar la geografía, ¿no? Entonces la escuela alemana, recuerda, la escuela alemana pertenece al determinismo, ¿ve? Donde lo más importante es la naturaleza. Entonces, y también tenemos la escuela francesa, ¿no? Por parte de la escuela alemana surge este señor Friedrich Ratzel que dice, ¿no?, que debemos estudiar su localización, extensión o su ubicación, ¿no? Es decir, saber dónde está ubicado. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no?, el Valle del Mantaro está ubicado en la región Junín, que está en la parte central del Perú, por ejemplo. Entonces ahí está localización, extensión o ubicación. Otro personaje importante es justamente Alexander von Humboldt. ¿Quién es este señor? ¿No? El padre de la geografía moderna, ¿no?, o de la ciencia geográfica o de la geografía científica, ¿no?, donde empieza a decir que también debemos estudiar su explicación o causalidad, es decir, buscar el por qué ocurren las cosas, ¿ve? ¿A qué se deben las cosas? Ahora, por el lado de la escuela francesa se encuentra el señor Paul Vidal de la Bleche, quien crea el principio de la descripción, es decir, cuáles son las características de ese hecho o fenómeno, ¿no? Luego surge también el señor Jean Bruns con el principio de la conexión o relación, es decir, que no debe estudiarse un fenómeno, un hecho de forma aislada, sino todo debe estudiarse conjuntamente, ¿no? Todo se relaciona, dice, ¿no? Si vamos a estudiar, por ejemplo, los ríos, también debemos estudiar, por ejemplo, los nevados, ¿no? Porque de los nevados surgen los ríos, dice, ¿no? Y el mismo autor crea también la actividad el principio de la actividad, mutabilidad o dinamismo. ¿Qué significa esto? Que un hecho fenómeno no se encuentra estático, ¿no?, sino todo va cambiando, va modificándose. Sin embargo, aquí estamos observando los autores y los principios de forma separada, pero van a ver también un principio que va a juntar a las dos escuelas. Por un lado, ¿no?, tenemos al señor Karl Ritter de la escuela alemana,
Y también tenemos al señor Paul Vidal-Lebrecht de la escuela francesa, ¿no? Y ellos crean un principio que se llama comparación, analogía o coordinación, ¿no? Es decir, ellos crean el principio el cual establece que debemos comparar dos lugares, ¿no? A ver qué diferencia de repente hay entre la costa y la selva, ¿no? Entonces debemos comparar eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ciencias auxiliares que apoyan a la geografía? Esto ya debería saberlo, sin embargo vamos a ver si de repente tiene nociones, ¿ya? La geodesia. ¿Qué estudia la geodesia? Las formas y dimensiones de la Tierra, ¿no? Bueno, casi la Tierra como planeta, ¿no? Mediante el uso de las líneas imaginarias. O también se le denomina geodesia cuando las dimensiones que vamos a medir son mayores a 25 kilómetros, ¿ya? La espeleología. ¿Qué estudiaba la espeleología? ¿Te recuerdas? Muy bien. Las cuevas y cavernas. Cueva de Huagapo, por ejemplo, la cueva de las lechuzas. A veces que han sido formadas por erosiones kársticas, por aguas subterráneas. Ahí está, eso estudia la espeleología. ¿Qué más? La geomorfología. Esto seguramente has escuchado varias veces, ¿no? La geomorfología es aquella ciencia auxiliar que estudia ¿qué? La superficie terrestre. Cuando hablamos, por ejemplo, la geomorfología de la costa, ¿a qué relieves hay en la costa? Geomorfología de los Andes, ¿a qué forma, qué relieve tienes? Ok. La topografía. Esto has visto, ¿no? En la calle, en la carretera has visto la topografía, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Empiezan a medirse, ¿o no? Están las dimensiones, pero siempre y cuando sean menores a 25 kilómetros. ¿Y por qué menores a 25 kilómetros? ¿Qué pasa si son mayores de los 25 kilómetros? Ya no se denomina topografía, sino se denomina lo que arriba estaba, ¿no? Geodesia, ¿no? Petrología. ¿Qué estudia la petrología? Petróleo. No, petróleo no. Estudia rocas. ¿Ya? Recuerda que ya deberías olvidarte el término piedras y utilizar más bien rocas. Edafología o pedología. ¿Qué estudia? Estudia los suelos, ¿ya? Ahora, pero estudia la composición de los suelos, por si acaso, ¿ya? La orología. ¿Qué estudia la orología? ¿Ya? Formación de montañas y cordilleras. Hidrología. Fácil, ¿verdad? Agua, ¿no? Características del agua. Limnología. Limno, que es lagos y lagunas. ¿Ven? Criología. Criogénico. ¿Qué es criología? Frío, ¿verdad? Glaciares. ¿Ven? Potamología, fluviología. Fluviología, ¿qué fluye? A ver, fíjate de tu ventana, de repente a lo lejos, mira, en el suelo, ¿qué está fluyendo? Solito. El agua, perdón, los ríos, ¿ven? Ahí está. Crenología, las aguas termales, ¿ve? Cuando vamos a Huancavelica, ¿ve? Hidrogeología, ¿qué estudia la hidrogeología? ¿Suena raro? Ok, las aguas subterráneas, ¿ve? Talasología, ¿qué estudia la talasología? Grandes espacios de agua, ¿no? Los mares, ¿ve? Eología, esto sí la sabes, ¿ah? ¿Qué es eología? Vientos, muy bien, ¿ves? Fitología, regalado, y esto lo he hecho en varios cursos. ¿Qué es la fitología? ¿Qué estudia? Vegetación. Agrostología, muy similar. Los pastos naturales. Zoología, ahí está, eso los ves en casa, sino frecuentemente, ¿sí o no? Claro, ahí está tu gato, ahí está tu perro. Animales. Ecología, esto incluso como curso lo llevas. La relación entre los seres vivos y su medio. Y la geogenia, ¿qué es la geogenia? Acá algo muy importante, ¿ya? Cuando estudias ese término, cuando escuchas el término genia, hace referencia al origen, ¿ya? Geo, que es tierra, entonces sería el origen de la tierra. Imagínate que vendría, por ejemplo, ¿no? Cosmogenia, el origen de los cosmos, ¿no? Bueno, en fin. Pasamos. Algunos personajes importantes de la geografía. A ver, vamos a ver. El señor Anaximandro de Mileto, que se cree que es uno de los primeros personajes que crearon los mapas, ¿no? Ahí está. Luego tenemos a Tales de Mileto, el primero que consideró que la Tierra era redonda. ¿Y en qué se basó? En la sombra de un eclipse, ¿ve? Ahí está, ¿no? Bueno, ahí está, ¿ya? Seguimos. Otro personaje es el señor Hecateo de Mileto. ¿Quién es? El padre de la geografía antigua, ¿verdad? Ahora, él era un viajero, un comerciante, ¿no? Y entonces corrige los mapas de Anaximandro, ¿ve?
¿Cómo lo corrige? Lo que pasa es que como era un viajero tenía más nociones. Ese espacio. Como reto va a explotar la boca. Listo, ya. Ahí está. ¿Qué más? El señor Aristóteles. ¿Quién era Aristóteles? ¿Por qué es importante la geografía? Porque es el primero que creó o que pensó que la Tierra era redonda. No, perdón, que creó que la Tierra era el centro del universo. A eso se llama geocentrista. ¿Ya? ¿Quién más? El señor Aristarco. Es también uno de los primeros que propone el modelo heliocéntrico. Helio, que es Sol. Entonces que el Sol está en el medio o en el centro del universo. ¿Ven? Luego el señor Eratóstenes, que con una varita, se dice, ¿no? Con una vara de 1 metro, logró calcular la dimensión de la Tierra, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, lo que sucede es que en un lugar al mediodía había sombra y en otro lugar no había. ¿Ve? Entonces utilizó la geometría y logró determinar, ¿no? Claro, es fácil, la geometría es el curso más sencillo que hay, ¿no? Entonces de repente algún día les enseño. Muy bien, pasamos entonces. Cristóbal Colón. ¿Por qué es importante la geografía? Porque algunos le dicen, ¿no? El que descubrió América, dice, ¿no? Bueno, digamos que no de tanto descubrió, ¿no? Porque ya estaba, entonces solamente llegó a América, ¿no? ¿Quién más? Nicolás Copérnico, el fundador de la astronomía moderna, ¿ve? Y también, como ves en el gráfico, el Sol está al medio, ¿ve? ¿Qué significa? Que él también era uno de los pensadores de la teoría heliocentrista, ¿ve? ¿Quién más tenemos aquí? Giordano Bruno. Ahí está. Giordano Bruno era uno de aquellos que creaba, que pensaba que el universo es infinito y que el Sol no era otra cosa más que una estrella de las miles de millones que había, ¿no? Y por esos pensamientos, este señor Giordano Bruno ha sido quemado en la hoguera, ¿no? ¿Quién más tenemos? El señor Johannes Kepler. Johannes Kepler creó 3 leyes, el cual explicaba el movimiento de los planetas, ¿ya? El señor Galileo Galilei, ¿qué hizo? Descubrió los 4 satélites de Júpiter, o bueno, 4 satélites de Júpiter. Isaac Newton, ¿no? Uno de los personajes muy conocidos, describe la ley de la gravitación